Mis hermanos, muy buenas tardes, noche a todos ustedes. Gracias por visitarnos esta noche en este culto en línea. Según las personas que he podido consultar, parece que hoy todos salió bien, salió pacíficamente en el día de elecciones hoy en la República Dominicana. Así que damos gracias a Dios por eso y qué bueno es poder terminar el día, bueno, juntos, amén, estudiando la palabra de Dios juntos. Así que les doy una bienvenida especial y esta noche quiero simplemente hacer algunos anuncios, también mencionar algunas peticiones especiales que tenemos en nuestra congregación y después tomaremos un tiempo así para orar y después tendremos el mensaje. Así que, hermanos, quiero seguir animándoles, exhortándoles de ser fiel a tu iglesia local. Estaremos orando que en estas próximas semanas que no haya un aumento serio de casos del virus. Usted sabe que había una preocupación de que las elecciones podrían provocar una nueva, no sé si brote es la palabra, pero provocar más casos del virus, pero estaremos orando que esto no sea el caso y que, hermanos, estamos en lo que es el tiempo de planificación para comenzar nuevamente a tener cultos presenciales y si el Señor nos ayude, la idea es el 18 de julio iniciar de nuevo lo que son los cultos de jóvenes. Así que si pueden estar pendientes de esto y estaremos así monitoreando la situación y dándoles más información. Pero ponga como provisionalmente en tu calendario el sábado 18 de julio para un posible regreso al templo para los jóvenes. Y mientras tanto, sigue siendo fiel a tu iglesia local en los cultos que celebramos en línea. Esta es la mejor opción que el Señor nos ha dado para estos tiempos. Así que necesitamos de tu fidelidad. Sigue también ayudándonos con el ministerio de cuidar a la membresía. Si usted se da cuenta de un hermano que está en necesidad, necesitamos que usted informa al liderazgo de tu iglesia local. Puede ser cualquiera de los líderes y con esa información podemos tratar de atender esa necesidad. Y hermanos, yo creo que todos ustedes saben que los jueves a las 7 en la noche nos reunimos aquí en línea para tener un tiempo de oración y una meditación corta de la palabra de Dios. Le invitamos a participar en eso los jueves y también el sábado, también a las 7 de la noche, los jóvenes se reúnen por medio de Zoom los sábados a las 7. También lo transmitimos en Facebook, pero queremos invitar su participación también los sábados a las 7. Y también los domingos hay dos oportunidades. Hay estudio bíblico en la mañana a las 10 y, por ejemplo, ustedes que están en línea ya saben que los domingos a las 6 de la noche es cuando tenemos el culto
principal, el culto vespertino. Así que, bueno, esas son las oportunidades. Quiero decirle públicamente a nuestro Señor Jesucristo lo agradecido que estoy por su fidelidad. Es cierto que hemos estado en tiempos difíciles, tiempos únicos, y a través de esto Dios ha sido fiel, y por eso le damos gracias. Damos gracias a Dios por las personas que están en línea. No quiero llamarlo públicamente, pero déjeme decirle que tenemos visita de Guatemala en esta noche, así que le damos gracias a Dios por eso, y esperamos que esto sea un buen tiempo en la palabra de Dios. Hermanos, para recordarles de algunas de las personas que necesiten oración, quiero anunciar, y ustedes también pueden ver con sus propios ojos. Damos gracias a Dios que nuestro hermano Vladimir se siente mucho mejor. Creo que él ya, si no ha salido del virus, está ya en los últimos momentos de esto. Damos gracias a Dios que para él fue unas síntomas ligeras, no era nada súper grave, y eso, bueno, damos gracias a Dios por eso. Estamos orando por Milton, por lo que fue la situación de la fractura y el accidente que tuvo, que su recuperación sea pronto. Hermano Vicente, Dios te bendiga también. Eso es la visita de Guatemala que está interactuando aquí en Facebook. Muchas bendiciones a usted en su ministerio también allá en Guatemala. Vicente era uno de nuestros estudiantes hace muchos años. Volviendo a lo que son las peticiones, sigan orando por Milton, también por Chana. Chana lleva varios meses en problemas de su salud. No sé específicamente lo que, pero ella parece que está todavía con problemas de salud. Stephanie, la esposa de Eric, yo recibí comunicación de Eric en esta semana de que sí, que ella estuvo ingresada la semana pasada era como 2 o 3 días, por una situación del embarazo. Ya ella está en casa y está en reposo, la están vigilando. Y entonces siga orando por ella. Ella necesita nuestras oraciones, y estamos orando por la niña que ella está cargando allí en su vientre. Así que oremos por ella. Hermanos, ya mencioné, gracias a Dios, las elecciones. Creo que eso ya está cerrado, y ya es cuestión de hacer conteo de votos, y esta noche debemos saber quién Dios puso allá en poder. Sabemos que es el Dios que ponga reyes y que también quita reyes, y Él usa nuestra habilidad de votar. Todo eso es parte de su plan. Y nuevamente oremos por la salud de Enrique Cascante. Anoche en la reunión de jóvenes, él podía ver que está batallando con congestión y otras cosas. Y Noel pidió oración también por su salud física y su salud espiritual. Así que, hermanos, son algunas de las peticiones que tenemos. Quiero agradecerle a todos ustedes por su presencia. Ahora lo que voy a hacer es voy a orar por esas peticiones. Me hacen un favor ustedes que están en línea. Ya lo hice, pero quiero pedir su favor siempre de compartir esta transmisión con tus contactos para que el culto llegue a más personas. Amén.
Así que voy a orar y después voy a pasar el micrófono a mi hermano Vladimir para el mensaje de esta noche. Amén. Cerremos los ojos y vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque eres un Dios bueno. Y gracias, Señor, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y gracias, Señor, que por ese sacrificio nosotros tenemos vida eterna, Señor, cuando aceptamos lo que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Y gracias por su palabra, Señor. Su palabra es viva, Señor. Su palabra obra y su palabra es como una espada de dos filas, Señor, que penetra el corazón nuestro, Señor. Así que gracias por esta oportunidad de congregarnos de manera virtual para así poder escuchar este mensaje, Señor. Quiero pedir por mis hermanos que podamos, Señor, acercarnos a tu trono, Señor, con una conciencia limpia, Señor, con manos limpias, Señor, corazón puro y así estar preparados, Señor, para poder recibir tu palabra y convertirnos en hacedores de ella, Señor. Bendice mi hermano, Señor, Vladimir. Gracias por su ministerio de la palabra. Te pido que tú lo bendigas, Señor, que lo usa grandemente y que tu nombre sea glorificado y magnificado en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, te paso el micrófono y el resto del tiempo es suyo. Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted también y a su familia. Un saludo especial a cada uno de ustedes que están con nosotros. Me gustaría, como ya el pastor acaba de mencionar, invitarle a la palabra de Dios, exclusivamente al libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. Juan 14, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El tema de esta prédica es vota por Jesucristo. Vota por Jesucristo. Gracias a Dios, hoy pudimos ejercer el derecho y el deber que tenemos los ciudadanos dominicanos de elegir, de votar por nuestras potenciales autoridades congresuales y presidenciales. Supongo que usted fue responsable y salió a votar a pesar de la pandemia. Hoy, exclusivamente cuando fui a votar, hoy yo pude observar cómo la gente votaba con esa sed de esperanza, ansiando que su candidato gane para que así le pudiera resolver los problemas que tanto han aquejado a nuestra sociedad
dominicana. Problemas como la inseguridad, la salud, la educación, la calidad de vida, entre otros. Por lo tanto, en este momento les voy a presentar y a la misma vez a instar a votar por un candidato que, a diferencia de otros, él sí verdaderamente puede saciar tu sed de esperanza. Pero más que una esperanza terrenal y pasajera, él te ofrece una vida eterna, donde nunca más tendrá necesidad de ninguna de estas cosas debajo del sol. El propósito de este mensaje es: elige a Jesucristo. Él es el candidato por excelencia que puede salvarnos de este sistema mundanal irremediable. Elige a Jesucristo. Él es el candidato por excelencia que puede salvarnos de este sistema mundanal irremediable. A diferencia de esos candidatos que no cumplen sus palabras, que no cumplen sus promesas, que no se compadecen de la necesidad de su gente, que no resuelven los problemas que aquejan a nuestra sociedad, que no son transparentes, sino corruptos en su mayoría. Hoy quiero declararte, quiero darte esperanza que Jesucristo ha sido el único candidato que sufrió y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, venciendo la muerte y el pecado para darnos una verdadera salvación, para darnos una mejor vida, no solamente en esta tierra, sino también aún después de la muerte. Él es el único candidato que ha prometido vida eterna a todo aquel que en él cree. Es el único candidato que ha pagado el precio de antemano para que usted no sea condenado en el infierno separado de Dios. Él es Jesucristo, el único candidato que nos consuela en nuestras tribulaciones y nos provee en nuestras necesidades, y por inclusión es nuestro médico por excelencia. Él es el único candidato que ahora mismo está preparando un lugar, un hogar en el reino de los cielos para todos los que hemos confiado en él. Él es el candidato más transparente, el único que nos dice y en quién está la verdad. Hermanos, a raíz de estas razones, veamos qué nos enseña este texto de Juan, capítulo 14. Veamos por qué usted debe votar por el Señor Jesucristo y a la misma vez cómo lo elige. Me gustaría otra vez ver los versículos para que así veamos un poquito el contexto inmediato. Me gustaría, por lo tanto, volver a leer otra vez los versículos. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta ocasión, Jesús está reunido con sus discípulos
en Jerusalén, porque estaban esperando allí la fiesta de la Pascua judía, que era una celebración anual que realizaban los judíos por haber sido libertados de la esclavitud de los egipcios en el pasado. Entre tanto, Jesús sabía que eso indicaba que faltaba muy poco para que él fuera crucificado. Por lo tanto, le dedicó estos últimos momentos de su vida a sus discípulos, enseñándoles algunas verdades concernientes a la unidad entre ellos, ya que él no iba a permanecer más corporalmente con ellos. En este momento, los discípulos se encuentran emocionalmente decaídos por estas declaraciones del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, como es omnisciente, que lo sabe todo, se percató del ánimo de sus discípulos. Se percató, ya que el versículo 1 nos dice, no se turbe vuestro corazón. El Señor Jesús, como es omnisciente, que lo sabe todo, se dio cuenta del ánimo, del estado de sus discípulos. Y como resultado comenzó a consolarlos, garantizándoles 4 verdades que le voy a presentar ahora como opciones para que usted elija y crea en el Señor Jesucristo. La primera verdad que vamos a ver en este momento es: vota por Jesús porque Él conoce tus emociones. Vota por Jesús porque Él conoce tus emociones. La primera razón por la cual usted debe votar por el Señor Jesucristo es porque Él conoce tus emociones. Si vemos el versículo 1, nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. A diferencia de estos postulados candidatos hoy día, que lo que le importa es el voto de sus seguidores, nada más. A ellos no le importa cómo usted se siente, si bien o mal. A ellos solamente le interesa que usted vote por ellos. Y eso es o fue lo que votaron, vimos hoy. Mientras, por el otro lado, a diferencia, el único candidato, según este texto, que conoce las emociones y los sentimientos de sus seguidores es el Señor Jesucristo. Él sabía cómo se sentían sus seguidores, cómo se sentían sus discípulos, lo que habían optado por seguirle, por elegirlo como su único candidato. Por lo tanto, mis hermanos, el Señor Jesucristo sabe cuando usted está deprimido, cuando usted está turbado, está cansado, cuando usted tiene hambre, cuando usted está enfermo, cuando usted está alegre. El Señor Jesucristo no solamente conoce tus necesidades, sino también que Él la resuelve. El Señor Jesucristo no solamente conoce tus necesidades, sino también Él la resuelve. Si usted ve el texto, Jesús no solamente identificó que ellos estaban decaídos emocionalmente por lo que Él le había comunicado, sino que a la misma vez Él le da la respuesta, le da la solución. Él le dice, creéis en Dios, cree en mí. Le animó a seguir creyendo en Él como la única solución a sus necesidades. Por lo tanto, me gustaría que veamos a través de otro texto en la palabra de Dios cómo Jesús no solamente identifica las necesidades
de aquellos que le siguen, sino también que Él resuelve esas necesidades. Me gustaría que veamos textos como Marcos capítulo 6, versículo 34. Marcos capítulo 6, versículo 34. Voy a leer el versículo 34 y también voy a leer el versículo 41 y 42. Dice así Marcos, el versículo 36. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Qué dice el texto? El texto nos dice, y tuvo compasión de ellos. Y tuvo compasión de ellos, de aquellos que le seguían, de aquellos que estaban ahí cuando él predicaba, de aquellos que estaban ahí a donde quiera que él estaba, todo el día. Por lo tanto, Jesús vio a esta multitud que le seguía, que estaba ahí oyéndole, y dice el texto, él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Si vemos el versículo 41, dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, Jesús bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos, entre todos. El versículo 42, ¿qué dice? Y comieron todos y se saciaron. Ninguno de los que estaban ahí presentes dejó de comer. Porque no solamente Jesús tuvo compasión de ellos, sino también le resolvió su necesidad de hambre, mis hermanos. También vemos otro texto, como Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué dice? Y yo haré descansar, y yo os haré descansar. El Señor no solamente sabe que tú estás cargado, sino que Él te llama a descansar en Él, y yo os haré descansar. Texto también como Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor no solamente identifica nuestra ansiedad, sino que nos llama a que esa ansiedad la llevemos, la echemos sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor no nos deja ansiosos. Él nos cuida en esos momentos de nuestras vidas. Y por último, me gustaría que veamos Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3. Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice así. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué Jesús le dijo? No, yo no quiero, yo no te conozco. No, el versículo 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, yo quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mis hermanos, el único que conoce tus necesidades es el Señor Jesucristo. No solamente la conoce, sino también que Él la resuelve. Por lo tanto, Él es el único que conoce tus emociones. Esa es la primera garantía del Señor Jesucristo a sus discípulos. Que no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. La segunda verdad es vota por Jesucristo, porque Él te preparará un lugar en su reino. Porque Él
te preparará un lugar en su reino. Vamos a ver el versículo 2 del capítulo 14 de Juan. Dice, hablando el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Me gustaría que pongan atención aquí a esta parte, mis hermanos. En la interpretación de este versículo, donde dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ahí, teológicamente hablando, hay diferentes opiniones encontradas sobre este texto. No voy a comenzar a mencionar todas las diferentes posturas que hay sobre este versículo. Simplemente quiero ir a la que bíblicamente es la más correcta. Aquí, mis hermanos, la mejor interpretación que se adecua al texto es que a través del contexto histórico, de este versículo, aquí se refiere a que la casa del Padre no es el cielo. La casa del Padre no es el cielo. Aquí la casa del Padre es el antitipo espiritual y eterno del templo transitorio de Jerusalén en ese momento. Me gustaría que veamos el contexto inmediato. Me gustaría que busquemos Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 16. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice Jesús hablando, dice, y dijo a los que vendían palomas. ¿Qué dijo Jesús? Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Aquí está la misma palabra, la casa de mi Padre, casa de mercado. Por lo tanto, Jesús aquí no se estaba refiriendo al cielo, sino a que al templo. Y no hagáis de la casa de mi Padre el templo donde estaban, que casa de mercado. En ese momento, el templo de Jerusalén estaba todavía en proceso de construcción, de reconstrucción, y no se terminó hasta 10 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Este templo tenía muchas separaciones y estas separaciones se le llamaba moradas o habitaciones. ¿Cómo comprobamos esto? Como texto de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 3. Estas separaciones, estas habitaciones las vemos en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 3. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 3. Y el pórtico del templo, es decir, aquí está hablando de Salomón cuando estaba construyendo el templo que le iba a dedicar a Jehová. Dice, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Saltemos al versículo 5. Versículo 5 dice, edificó también junto al muro, estamos hablando de la construcción del templo, edificó también junto al muro de la casa. ¿Qué dice el texto? Dice, aposentos alrededor. Aposentos. La palabra aposento aquí es la misma palabra que encontramos en Juan, moradas o habitaciones. Pero el texto continúa, dice, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. ¿Y cómo termina? Dice, e hizo cámaras laterales alrededor. La misma palabra cámaras ahí es la misma palabra que aposentos alrededor. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto no quiere decir, según viendo el texto de Juan 14:2, que aquí, cuando Jesús se refiere al templo y a la morada,
Esto quiere decir que había muchas habitaciones en el templo que Salomón comenzó a dedicarle a Jehová. Por consiguiente, podemos decir que la casa de mi padre, a la que Jesús se refiere aquí en Juan, es el templo que estaba compuesto de moradas, de aposentos, de cámaras, que en griego alude a habitaciones, a moradas. Por lo tanto, mis hermanos, este versículo podemos decir que es una figura o símbolo que estaba en la mente del Señor Jesucristo. De modo que los discípulos entendieron muy bien la imagen de lo que Jesús le quería comunicar, de lo que Jesús le estaba prometiendo, ya que ellos estaban muy relacionados con el templo. Esta, mis hermanos, es una imagen del cielo que nos ha dado Cristo a todos sus seguidores que han creído en él. Esta es una imagen del cielo que nos ha dado Cristo como morada a todos sus seguidores que han creído en él. Un lugar de residencia permanente, un hogar celestial con el Padre y con él, con el Hijo. Me gustaría que veamos este texto, Mateo capítulo 25, versículo 34, que nos aclara más la idea, la aplicación. Mateo 25, 34 nos dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué dice? Venid, benditos de mi Padre. ¿Qué dice? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vota por Jesucristo, porque Él te preparará un lugar en su reino celestial. La tercera verdad es: vota por Jesucristo, porque Él vendrá a buscarte. Vota por Jesucristo, porque Él vendrá a buscarte. Me gustaría que veamos el versículo 3 de Juan 14. Dice: y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice el texto? Vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice el texto? Vosotros también estéis. Vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, oyentes, los políticos de nuestros días nos prometen cielos y tierra cuando están en campaña buscando esos votos para que votemos por ellos. Pero una vez ganan o pasan estos tiempos de campaña, ellos se olvidan absolutamente de esos cielos y tierra que prometieron. Mas nunca volvemos a ver a esos candidatos. Pero a diferencia, nuestro candidato por excelencia, el Señor Jesucristo, nos garantiza en este versículo que si creemos en Él, si lo elegimos a Él como Señor de nuestra vida, Él volverá y tomará personalmente a sus seguidores y lo llevará donde Él les prometió, a su reino, a su casa, a su hogar, a los cielos. Él está preparando un lugar para que sus seguidores, y volverá a buscarlo para que estén con él. No lo tienen que buscar, pero esta verdad es reafirmada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Nos dice así el texto:
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si de aquí a allá, lamentablemente, usted muere, usted va a ser de los primeros que va a resucitar cuando Jesús venga a buscar a sus seguidores, aquellos que han creído, que han confiado en Él. El versículo 17 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos en ese momento, los que hayan seguido a Jesús, dice el texto, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice el texto? Y así estaremos siempre con el Señor, como nos promete Juan capítulo 14, versículo 3. Él vendrá a buscarnos para que nosotros estemos con Él. Y dice el texto aquí en Tesalonicense, así estaremos siempre con el Señor. Vota por el Señor Jesucristo, porque Él vendrá a buscarte en su segunda venida. La cuarta y la última verdad es, vota por Jesús. Él es la única opción. Vota por Jesús. Él es la única opción. Me gustaría que veamos los versículos 6, los versículos 5 y 6 de Juan 14. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Mis hermanos, los candidatos de nuestros días podrán ofrecernos el país de las maravillas. Incluso podrán autodeterminarse como la única opción de cambio que tiene nuestro país. Pero usted sabe algo, bíblicamente podemos decir que todo esto es en el marco temporal y pasajero. Hace unas semanas atrás, en eso de la 1 de la madrugada, por el entorno vinieron unos políticos a dar fundas de comida. Esas provisiones de comida nos duraron a nosotros unos días de sustentos. Menos de una semana. Después que se acabó esta provisión, lamentablemente nosotros volvimos a tener la misma necesidad de sostén, de provisión, de alimento. Así que cualquier cosa que puedan hacer o darnos lo político, mis hermanos, entendamos que es pasajero, no resuelve verdaderamente el problema. Sin embargo, Jesucristo es el único candidato que ha declarado y ha afirmado que Él es la única opción legítima a nuestras necesidades para pasar a una mejor vida. Él te dice, confía en mí, porque yo soy el único camino, la única verdad y la verdadera vida. Jesús quiere garantizarte algo que ningún político puede garantizarte, y es vida con Él. Y para esa vida eterna con Él, justamente Él es la única opción que tú y yo tenemos.
Y miren, esta no es la primera vez que se declara que Jesús es la única opción que tiene toda la humanidad, que tiene el globo terráqueo. Esta no es la única vez que se menciona aquí que Jesús es la única opción que todos nosotros tenemos. Si vemos textos como Hechos capítulo 4, hay otros, pero quiero citar aquí Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12 nos dice, este Jesús, aquí refiriéndose a la persona de Jesús, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando el texto de quién? De la persona de Jesús. Mire qué dice el versículo 12, ya que está hablando aquí el texto inmediato, el contexto inmediato de Jesús, el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro Jesús, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra verdad, mis hermanos, bajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No lo hay. En ningún otro hay salvación. Eres la única opción que tú y yo tenemos en este momento. Hay muchos textos, pero este es específicamente un texto bien objetivo. Hay textos como también Timoteo dice, porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La única opción para llegar al Padre es Él, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo usted va a responder a estas cuatro verdades? Yo te pregunto, ¿no son suficientes para que tú elijas en este momento a Jesús como tu único candidato que puede no solamente darte una mejor vida en esta tierra, sino también que puede darte un hogar, un lugar de residencia permanente en el reino de los cielos con Él? ¿Usted sabe algo? Usted necesita a Cristo, no por lo que Él va a hacer, como muchos de estos candidatos hoy día, que creen que lo necesitamos por lo que ellos van a hacer por nosotros. ¿Usted sabe algo? Usted necesita a Jesucristo, no por lo que Él va a hacer, como estos políticos de hoy día, sino por lo que ya Él ha hecho por usted. Usted necesita a Jesucristo, no por lo que Él va a hacer en el día de mañana, sino por lo que ya Él hizo por usted. Él murió por ti en la cruz de un calvario, justamente para darte esa vida, tanto aquí como después de la muerte, que ningún político, que ningún candidato te va a dar. Medite en estas cuatro verdades, de las cuales usted puede tener la garantía hoy si cree en el Señor Jesucristo. Cuando Jesús le garantizó a sus discípulos, aquí en el contexto inmediato, cuando Jesús le garantizó a sus discípulos que prepararía un lugar en su reino para ellos y que le vendría a buscar para estar con ellos, justamente en este contexto aquí, recientemente, mis hermanos, y creo que no fue por casualidad, recientemente Judas había abandonado al equipo. Recientemente Judas no estaba presente cuando Jesús
le hizo, no solamente le consoló a sus discípulos, sino que le prometió, le garantizó estas promesas. Judas lamentablemente no estaba ahí, por lo cual esto nos indica que él no fue partícipe de estas promesas, de esta garantía del Señor Jesucristo. Por lo tanto, probablemente en este momento usted represente a Judas, quien rechazó esa oferta, quien rechazó esa garantía, quien rechazó creer y elegir al Señor Jesucristo como su único Salvador. No sé, tal vez yo estoy dramatizando el texto, pero esto es el contexto inmediato de los versículos anteriores. Pero tal vez cuando Jesús comenzó a decirle estas verdades en el capítulo 14, tal vez Judas dijo, bueno, ahí viene el Señor ya con sus cuestiones como siempre. Déjame irme ya, ok. Estoy cansado de tanto escucharlo. Yo sé que tal vez usted está cansado de los políticos, de tanto escuchar sus promesas, de tanto escuchar sus declaraciones. Ciertamente. Pero en este caso, usted podría representar a Judas, quien rechazó creer y elegir al Señor como su único Salvador. Si esa es su decisión, rechazar votar por Jesús como su único y suficiente Salvador, lastimosamente, cuando usted esté delante del justo juicio de Dios, nos dice la palabra en algunos textos que voy a leer ahora, que él tampoco lo reconocerá como su seguidor, como a Judas. Segunda de Timoteo, capítulo 12, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, nos dice, si le negáramos, él también nos negará. También lo leímos ahorita, pero vamos a leer un versículo más adelante. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá a los de la izquierda. Ahorita leímos a lo que le dijo a los de la derecha. Ahora en el versículo 41 dice, dirá a los de la izquierda, ¿qué dice? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Usted, en estos momentos, ahora donde se encuentra, usted no necesita moverse de donde está para salir a votar por Jesús. Usted no necesita moverse para salir a votar por Jesús. Lo único que usted necesita en este momento, si no es seguidor de Cristo, si no ha votado por Jesús, si no ha elegido al Señor Jesús como Señor de su vida, lo único que usted necesita, según la aplicación de este contexto aquí de Juan 14, lo que usted necesita es, como Tomás, lo único que usted necesita hacer es mover su incredulidad hacia Jesús y comenzar a creer en Él, a confiar en Él, como lo hicieron los demás discípulos. Ellos reconocieron que Jesús es el único candidato que lo puede llevar por el verdadero camino para llegar al reino de los cielos como ciudadanos con residencia permanente. Termino con estas palabras. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Vota por Cristo. Elija a Cristo en este momento. Él espera por ti. Él espera por tu voto de confianza, por tu voto de fe en Él. Ven a Cristo. Eres la única esperanza que tú necesitas. No son los políticos. Es Jesucristo. Él es tu única opción. Ven a Cristo. Él quiere darte
una mejor vida aún después de la muerte. El Señor te bendiga. Wow. Mi hermano, amén. Los que están con nosotros en Facebook, 4 razones para votar por Jesús. Primero, Él conoce tus emociones. Segundo, te está preparando lugar en su reino. Tercero, vendrá a buscarte. Y 4, es la única opción. No hay otro candidato. Es Cristo o ninguno. Hermanos, interesantemente, usted sabe, he leído este pasaje no sé cuántas veces, cientos de veces. Yo siempre sabía que la frase, la casa de mi padre, era lenguaje para referirse al cielo, es decir, que era una imagen, como el hermano explicó. Primera vez que veo la conexión bíblica de esto. Así que esto fue de mucha bendición ver de dónde salió esa herramienta literaria que el Señor utilizó. En la Biblia, versión en inglés, dice que en la casa de mi padre hay muchas mansiones y yo no sé quién tiene la razón. Yo quiero creer que el Señor tiene una mansión para mí. Además, quiero decir, yo no sé cómo se determine dónde están ubicados diferentes, así. Pero si tengo la opción, voy a ver si me pongan en el ensanche dominicano, allá en el cielo, amén, para estar con todos ustedes. Mis hermanos, uno no puede escuchar este mensaje y decir, nadie me explicó del cielo. Hermanos, esto fue un pasaje clásico, pero también un mensaje bastante sencillo para seguir. Y hermanos, voy a poner esto rápidamente, lo hacemos casi todas las semanas, pero es imposible que nosotros tomemos la decisión por usted. Eso tiene que ser en manos de ustedes. Ustedes ya esta noche recibieron la verdad, ¿ok? El evangelio fue presentado bien claro y ahora la decisión es tuya, no es nuestra. Lo que usted hace con la información, usted lo tiene que hacer, pero a las personas que están bajo convicción o que quizás dice, wow, esto de verdad levantó en mí un interés en las cosas espirituales. Wow, si fuera posible tener una tecnología así donde yo podría conversar con usted directo, eso sería genial, pero no es así, hermanos. Ustedes pueden dejar comentarios y yo he ido leyendo los comentarios. Si aparezca uno que dice, pastor, quiero que alguien me llame, yo lo voy a hacer de una vez. Pero hermanos, la manera más fácil de comunicarse con nosotros ya está en la pantalla. Todo el mundo vive por el WhatsApp. Yo no conozco ningún dominicano que no tenga WhatsApp. Entonces, a cualquier persona que quiere un contacto personal de parte de la iglesia nuestra por motivo de oración, por motivo de consejería, si usted quiere si usted quiere elegir a Cristo, queremos tener contacto con usted y hablar personalmente con usted. Si usted vive en el mundo antiguo donde se comunica por correo electrónico, sabe que correo electrónico hace unos años, eso era moderno, eso ya está pasado. Y hoy en día es WhatsApp o es por las redes sociales, pero ahí está toda la información en las redes sociales, todo es igual, @IBGBRD. Allá en Instagram, Facebook, Twitter, lo que usted prefiere. Yo monitoreo todo y hermanos, sería para nosotros una conclusión perfecta a esta noche si recibimos una comunicación
de cualquiera de ustedes. Tome el paso, por favor, de comunicarse con nosotros o dejar algún comentario en las redes sociales. Y estaremos orando por usted. Muchas gracias, hermano, por el mensaje predicado. A todas las personas en Facebook, Domi, Noel, creo que Gaby también se sintonizó por un tiempo. Y hay algunos más. Tuvimos algunas visitas, algunos de otros países. Damos gracias a Dios por ustedes, por su presencia en el culto. Por favor, haznos el favor, si ustedes conocen a algunas personas que salieron a votar y no llegaron a tiempo o algo así, todo esto está ya en la biblioteca virtual de la iglesia en Facebook. Cuando terminamos aquí lo voy a poner en YouTube y ahí lo puede ver. Ha sido, hermanos, un gran gozo poder pasar este tiempo con ustedes. Ahora quiero cerrar en oración. Oremos. Padre Celestial, en esta noche te ruego, Padre, por mis hermanos de la Iglesia Bautista, la Gracia y la Verdad. Te pido, Señor, que cada uno de ellos, Señor, pueda tener ellos lo que es el anhelo del cielo, como dijo el apóstol Pablo, cuando él dijo, vivir es Cristo y morir es ganancia, que todos nosotros podamos, Señor, tener nuestros ojos, nuestra mirada en el cielo, esperando tu regreso para nosotros. Padre, te pido también por todas las personas que oirán este mensaje, los que lo han oído ya, que Padre, si hay alguna persona que está bajo convicción espiritual, que desea saber más de cómo aceptar a Cristo, cómo elegir a Cristo como su Salvador, entendemos, Señor, que el único candidato eres tú y queremos tener la oportunidad de conversar con esas personas que ya están respondiendo a lo que es la obra del Espíritu Santo en sus corazones, Padre Celestial. Te pido en esta noche, Señor, tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la palabra ha sido predicada en esta noche. Creemos, Señor, que tendrá su resultado en las vidas de los oyentes. Muchas gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos a vivir los principios de tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos que en esta semana, Señor, pueden llevar a Cristo con ellos a lo que es el ambiente laboral donde trabajan, Señor. Si hay otros que estudien, que lo llevan a sus aulas y que podamos, Señor, representarte bien en esta semana. Muchas gracias, Padre Celestial. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado a una conclusión perfecta, creo yo. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Los que están en Facebook, es hora de despedirnos de ustedes. Muchas gracias por pasar este tiempo juntos con nosotros. Y deseamos que todos ustedes pasen una noche tranquila y muy pronto sabremos quién es nuestro nuevo presidente aquí. Pero hermanos, no se olviden que nosotros no somos de este mundo, somos pasajeros, amén, y nosotros adoramos el único Rey que es digno, nuestro Señor Jesús. Dios le bendiga a muchos, que todos ustedes pasen una noche feliz. Hasta luego.